Muy buenas tardes, señor Vicerrector de Relaciones Internacionales, Julio Raudales, doctor Claudio Rama, que nos honra con su presencia y autor del libro Políticas, Tensiones y Tendencias de la Educación a Distancia y Virtual en América Latina, doctor Armando Uceda, director del Sistema de Estudios de Posgrado, autoridades académicas, docentes, estudiantes, participantes nacionales e internacionales de este segundo Congreso de Internacionalización. El fortalecimiento de la política de la bimodalidad y específicamente de la modalidad a distancia y virtual con base en los principios de calidad, equidad y pertinencia es una de las prioridades académicas de esta universidad. Es por ello que desde la Vicerrectoría Académica y sus direcciones de Innovación Educativa y Educación a Distancia se agradece que se haya incluido en este segundo Congreso de Internacionalización la presentación de uno de los textos más recientes en América Latina en el tema de educación a distancia y virtual y que corre bajo la autoría del doctor Claudio Rama Vitale, a quien agradecemos también este espacio para dar a conocer su última obra publicada en versión digital e impresa. Enseguida comparto una breve semblanza académica del doctor Rama. El doctor Claudio Rama es economista con un doctorado en educación, un doctorado en derecho y 4 postdoctorados. Su destacada contribución al desarrollo de la educación universitaria ha sido reconocida por diversas universidades de América Latina que le han distinguido con 7 doctorados honoris causa. Fue director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina. Su línea de estudio e investigación se centra en la gestión y políticas para el análisis y desarrollo de la educación superior y es uno de los expertos más reconocidos en el abordaje y estudio de la educación a distancia en América Latina, fungiendo desde sus inicios hasta la actualidad como director del Observatorio de la Educación Virtual de Virtual Educa, iniciativa de la Organización de Estados Iberoamericanos. En esta línea de especialización registra una prolífica producción científica y académica propia y junto a otros autores aportes que han servido de guía para el fortalecimiento de la educación a distancia y virtual en la región. Entre ellos, el aseguramiento de la calidad de la educación virtual, las nuevas fronteras de la educación a distancia, la educación a distancia en México, una nueva realidad universitaria, la educación a distancia en Centroamérica y el Caribe, entre otros. A esto se suma una cantidad importante de artículos publicados en revistas indexadas y decenas de conferencias magistrales en congresos y otras actividades científicas en universidades y organismos internacionales. Como un estudioso e investigador incansable, al cierre de la segunda década del siglo XXI, el doctor Claudio Rama pone a disposición de la educación superior y su comunidad académica un nuevo aporte científico de alcances prospectivos para trazar las bases de la transformación universitaria y específicamente del desarrollo de la educación a distancia y virtual en América Latina de cara al decenio 2020-2030. Su libro Políticas, Tensiones y Tendencias de la Educación a Distancia y Virtual en América Latina. Este libro, a mi juicio de obligatoria lectura para los implicados en el desarrollo de la educación superior a distancia y virtual en la región, nos sumerge en una visión integral de esta modalidad educativa sustentadas en las tendencias y desafíos de la sociedad digital. El autor conduce al lector paso a paso desde el origen, evolución y desarrollo hasta la innovación más disruptiva de la educación a distancia, la virtualidad. Las bases conceptuales sobre las cuales se construye y debe perfilarse la educación superior a distancia y virtual de hoy es un tema abordado con mucha fluidez en este texto. Se expone la hegemonía de las tecnologías digitales que dan lugar a la universidad digital, que se desarrolla bajo un nuevo paradigma educativo sustentado en la innovación y en la cultura digital. ¿Cómo debe ser esa pedagogía en el contexto de una universidad en red? ¿Y cómo se conciben aspectos esenciales de la enseñanza-aprendizaje como el desarrollo curricular? También son expuestos y analizados por el doctor Rama. Este libro también proporciona conocimiento valioso para enriquecer el debate académico sobre esas tensiones que son parte de la educación superior y que en algunos casos se agudizan en la educación a distancia
relacionadas con el acceso a la educación superior como un derecho humano y un bien público y social, la masificación, el aseguramiento de la calidad, los marcos regulatorios, la equidad, el financiamiento, la gobernanza, entre otros. Un elemento que se resalta en este libro del doctor Rama es la postura del autor al plantear el acceso a la educación virtual como un derecho humano fundamental en el contexto de los derechos humanos de cuarta generación propios de la era digital. Sostiene la tesis que la educación como bien público está limitado en su enfoque presencial, por ser una oferta que se da en determinado lugar y tiempo. Por ello potencia su hipótesis de la universidad en red o universidad virtual y de la educación virtual como un derecho humano. A mi criterio, el libro Políticas, Tensiones y Tendencias en la Educación a Distancia y Virtual en América Latina es un texto sobre educación a distancia completo, que logra en un solo tomo una mirada holística de los elementos vitales para trazar las líneas que le permitan a la educación a distancia y virtual en la región fortalecerse y posicionarse como una educación de presente y de futuro, con alta calidad y como la apuesta educativa digital para hacer vida el derecho humano a la educación superior en nuestra región y particularmente en Honduras, donde este derecho es aún una deuda pendiente en 9 de cada 10 jóvenes. Gracias, doctor Rama, por este nuevo insumo y por compartir con la comunidad académica de la UNAD y este congreso este nuevo libro. Muchas gracias. Cedemos la palabra al doctor Armando Uceda, director de posgrado, quien hará una breve análisis y comentarios sobre el libro Políticas, Tensiones y Tendencias de la Educación a Distancia y Virtual en América Latina, que corre bajo la autoría del doctor Claudio Ramos. Bien, muy buenas tardes. Es un gran placer y un honor tener a Claudio acá. Con Claudio Rama hemos en varias oportunidades conversado sobre la educación superior, siendo él una fuente principal en materia de educación superior, particularmente en América Latina. Siempre es un aprendizaje y quiero reconocer que Claudio fue de los consultores principales que tuvimos en la comisión de transición cuando se dio la sacudida a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras allá por 2005, 6, 7, 8 y participamos de fuertes debates en la comisión de transición
posteriormente en la primera junta de dirección también volviste. Siempre entusiasta, agresivo, convincente y muy respetuoso. Aprendimos mucho de esos debates, Claudio. Un nuevo libro acerca del mundo universitario latinoamericano, del escritorio de Claudio Rama. La gente pone el escrito, pero yo sigo poniendo la antigua del escritorio de Claudio Rama, políticas, tensiones y tendencias de la educación a distancia y virtual en América Latina. Bueno, primero una lluvia de palabras. Cuando leí el libro y leí el título, la palabra tendencias, bueno, dije yo, ya podría decirse una moda. ¿Qué pasa a ser un paradigma cuando se queda? Si no se queda, entonces no es una moda. Políticas es fundamental organizarnos, dije yo. Tensiones, me parece que Claudio y yo leímos un libro de los años 60, del 62, para ser más exacto, 64 por ahí. Cuando Claudio era un niño, un joven en Harvard, un físico de nombre Thomas Kuhn, sacó un libro que sacudió a los filósofos, los incomodó y también sacudió a los historiadores. Además, se dio el lujo de popularizar, redefinir, reconceptualizar de veintitantas formas diferentes la palabra paradigma, que es el libro de Historia de las Revoluciones Científicas de Thomas Kuhn. Siguiente libro de Thomas Kuhn golpeó con la palabra tensiones, la tensión esencial, porque en realidad generó una polémica muy grande. El libro de Claudio Rama lleva sumergido la necesidad que el autor siente de detectar cuál es en realidad el paradigma emergente en la educación superior mundial y particularmente en América Latina. En este libro hace un buen intento y se ve una disciplinada forma de machacar, de insistir, de que o entramos en esa tendencia o son otros los que van a salir del puerto de Palos, hacer una escala en las Canarias y llegar al nuevo punto de lo que es la educación virtual. Creo que ese es el propósito. Así podría resumir yo el libro. A propósito, Claudio, me tomé el tiempo de jugar con Wolfram Alpha y el 14 de noviembre, que mañana es 14 de noviembre, en 1954 en Montevideo, Uruguay, te cuento que era un domingo, dice ahí, Sunday, y que de eso han pasado 64 años, 11 meses, 29 días, y que han pasado 23.740 días, ¿verdad? Naciste en la semana 45 de ese año. Ese día en Montevideo el sol apareció a las 5:31 de la mañana y se acostó a las 7:26 de la noche. Tuvo una duración de 13 horas con 55 minutos y fuera del estómago de una poetisa apareciste en Montevideo. Ese es el mundo al que Claudio Rama invitó esta mañana a que llegue la educación superior. Porque me tomó un clic en mi teléfono celular para encontrar toda esa información. Ahora, años antes, en 1957, Sputnik, ese es el primer satélite que el Sapiens puso a circular alrededor del planeta.
Y de ese satélite salía una señal, un sonido extraordinario que probablemente por el internet no me va a hacer bien, pero de ese Sputnik salía un sonido que era un tic. Óiganlo. Lo hizo por un par de días, pasó por encima de Montreal, encima de California, encima de Boston, de Washington, y hay fotografías de los habitantes de estas regiones que eran radioaficionados sorprendidos. Los rusos habían iniciado la Guerra Fría. Ese es el primer mensaje que salió, y este aparato existe gracias a que la ciencia normal produjo ese sonido. Y ese sonido es el que tiene que llegar, de acuerdo a este libro, al universo educativo contemporáneo de la Universidad Latinoamericana, o nos quedamos fuera. El libro que hoy presentamos me lo facilitaron en versión PDF, pero de ese sonido que han escuchado pasamos a la versión digital. En la izquierda, Claudio, está en barro lo que la humanidad produjo como la primera tablet, y eso ocurrió en algún lugar de la Mesopotamia entre 3400 y 3000 a.C., y este año en el Valle de Silicón se produjo la tablet de la cual estoy hablando. En medio de estos dos libros está tu libro. Para satisfacción de los del área de economía administrativa y para tristeza de los poetas, lo que ahí dicen esos jeroglíficos es: Mario Lanza me debe tanto, el otro me debe tanto. Es un contador el primero que escribió. Es romántico decir que fue un poeta o un historiador, o fueron versos que después traduciríamos. No, ahí está el business, ¿verdad? Entonces, de esos libros, en medio de los libros, me encuentro con el libro de Cleotograma, y usando la versión digital, la versión que yo tengo para analizar un PDF, está mi subrayado de la lectura que yo hice del capítulo en el cual Claudio plantea cuál va a ser el fundamento de su libro, cuál es el marco conceptual que empuja su libro. Y me llama la atención que el segundo marco conceptual de este trabajo se refiere a una diferenciación institucional impulsada a escala mundial, ¿verdad? Recuerden que en los años 70 se produce algo parecido, pero ahora, en el momento en que escribe este libro, Claudio dice: hay una quinta revolución tecnológica que va a marcar la educación y que va a sacar a empujones a los estudiantes de la celda en la cual han estado desde que en Bolonia los sentaron así como están sentados ustedes hace 700 años, y siguen sentados así, pero los va a sacar de ese escenario, los va a liberar y los va a volver no objetos de estudio, sino sujetos productores del conocimiento humano. Eso dice esta quinta revolución tecnológica. Hay un tercer marco conceptual que empuja el cambio de la tecnología, de la comunicación e información, como base de las transformaciones de la educación a distancia, en lo que está llamando en el libro la generación de la educación a distancia, que va a entrar en un nuevo escenario de producción de conocimiento. Volvamos a cuando Claudio era un niño allá en Montevideo, pasó a ser un adolescente. Cuando estaba entrando en el mundo universitario, Claudio, la educación a distancia estaba engrapando folletos para distribuirlos en América Latina. Primera generación de educación a distancia. ¿De acuerdo? Años 70 por ahí. Eso dice el libro.
No existían las fotocopias más que en ciertas oficinas y se usaban los dictos y los mimeógrafos, ¿de acuerdo? Para reproducir materiales que eran entregados, subidos en Australia. Se le entregaban los materiales a un joven que estaba lejos en el desierto en Australia, que se incomodó demasiado a tal grado que sacó su doctorado en computación y su tesis doctoral condujo a lo que hoy se conoce con el nombre de Moodle. Así nació Moodle, en educación a distancia, con un joven incómodo por estar esperando que le llegaran los folletos por correo, y empezó a programar y hacer ese programa que ahora más de 300 millones de usuarios tienen en el mundo y es gratuito. Para aquellos que dicen que la educación a distancia es de segunda categoría, ese es un parque intelectual, son activos intelectuales producidos en un desierto en Australia por un joven que sacó su doctorado en educación a distancia. Entonces, el acceso, me fui un poco rápido. Otro tema que toca Claudio Rama es el tema de una nueva generación de derechos humanos. Y para ello me auxilié de un juguetillo que hago con los nietos, de hacerles palabras, una salsa de palabras. Esa nueva generación de derechos humanos no existía. No tenía por qué tenerlo Morazán, nuestro héroe centroamericano, ni mi papá, ni mi mamá. No existía. En el 2050 habrá otros derechos humanos que mis nietos tienen que evitar lo mío. El derecho a la banda ancha, a tener privacidad en red, a decir, por favor, tengo el derecho a que me ignoren. Miren qué interesante. Como en un juzgado en España le ganaron a Google, a Facebook y a todos ellos. En una corte le ganó un español porque dijo: no quiero que nada mío esté en red. Ustedes en Google, aunque les haya firmado 1000 veces, yo tengo el derecho a ser ignorado. Ese es el derecho a la privacidad. Y luego viene la propiedad intelectual de fusilarse las cosas, ¿verdad? Algunas fotografías mías acá probablemente no les puse su autor, pero yo borro esta presentación en cuanto termine, ¿verdad? El acceso al conocimiento en red es nuevo. A la conectividad, que si usted nace en un país ahorita del norte de Europa, por nacer ahí tiene XX megas de conexión desde que nazca hasta que se muera. Mientras que en las escuelas nuestras todavía no hay ese acceso a la oferta privada y pública, tanto en los aspectos de calidad, cobertura y equidad. Me salté esta lámina, pero regreso. La educación a distancia como un derecho humano, del libro de Claudio Rama. Es el segundo libro en que oigo, también está el de Cobo, el chileno creo que es Cobo, que menciona algo, pero aquí lo miro muy detallado. Para el tamaño del libro, que andará por las 160 páginas, creo que lo trabaja con mucho detalle. Y me gusta el concepto de esa cuarta generación de derechos humanos, ¿verdad? Y hago esta cita tomada de tu libro, Claudio. Me parece que eso hay que trabajarlo más, que tenemos que saborearlo más, y no es solo el internet, va más allá de eso. El derecho humano a evitar ser vigilado. Acaba de salir un libro el año pasado extraordinario de una psicóloga de Harvard que escribe mucho sobre economía, que se llama Economía de la Vigilancia, donde dice: nos tienen reventados, hemos regalado, creíamos que era basura y han comercializado toda la información nuestra. Entonces, esa caricatura es una representación de ese derecho humano. ¿Quién está ahí? Con ese foco no podemos ver que quien nos ve, quien nos supervisa, quien nos vigila, es a través de las redes sociales, antes era a través de la televisión, etc. Y quién no sabe si esta charla la puede estar grabando sin mi consentimiento alguien. Este derecho humano, Claudio,
no existía desde el 91 prácticamente, y se puede comprobar. Esa estatista saca en este año que en el 91 prácticamente no teníamos esa responsabilidad, y aparece Yahoo en el 94, Google, mira, en el 98, Facebook viene hasta en este milenio ya, YouTube también en el 2005, y podemos ver nosotros cómo la cantidad de usuarios va creciendo exponencialmente. Ahora es un derecho humano. Antes no sabíamos. Si teníamos el derecho, no lo tenía ningún humano. Pero ahora, sí. Y en esa crecida exponencial, como dice Claudio, hay una palabra peligrosa, que es inequidad. No tenemos acceso de manera equitativa, dice el libro, a esta opción de educación. Pero además, generacionalmente hay un problema. La generación Z y los millennials, miren, no estamos viendo ese derecho de la misma manera. Yo puedo ver claramente que Twitter es más de los millennials que de la generación Z. Y puedo ver que la generación Z está más pegada a ver videos en YouTube que los millennials. Entonces, unos son los profesores universitarios y los otros son los alumnos. Y se ve que no estamos dándole, jugando el mismo enchute. Los jóvenes lo ven de otra manera, los profesores, los que usan las redes sociales, lo ven de otra. Ahora, otro tema importante del libro, y verán que no es una versión muy ortodoxa de analizar un libro, pero es que es muy aburrido estar repitiendo lo que el autor dijo. Digo lo que yo entendí del libro, es el tema de la epistemología digital que encuentro ahí, que es en la parte pedagógica. La palabra innovación educativa, llevamos más de una década tratando de cultivarla. La gente que cree que es hacer mitis, pero no. Necesita mucha creatividad para eso, ¿verdad? Y hay una visión epistemológica digital que no la están trabajando todavía los epistemólogos con la fuerza necesaria, porque no se entiende qué es eso. Ahí va lo de las redes digitales. Ahí tengo yo un saborcito amargo, Claudio. Yo entiendo bien las necesidades de los aprendizajes globales, de la necesidad de hacer redes, pero en la práctica, como decía la doctora Quintanilla, yo encuentro la gran resistencia de socializar de los jóvenes. Ellos prefieren hacer su tarea, y del profesor de que se le junten los jóvenes a trabajar en redes. Aún en el sistema presencial hay que chinear a los docentes para que actúen en función de redes. Es un problema porque no se comunican entonces. Se comunican individualmente, pero nunca la comunicación individual va a superar a la comunicación que uno pueda tener en una red. Esa es una asignatura pendiente en el sistema presencial, y casi, como yo lo percibo, no olvidada, no descubierta todavía su fortaleza en el sistema virtual. ¿Por qué? Porque no... Claro que está Rengo y estamos los autores que han trabajado la teoría para los países desarrollados, pero aún siento yo que en los cursos en línea falta tocar el tema de la construcción de redes para que fluya, que aparte el PDF la gente y le dé acceso a la publicación en redes. Porque mucha gente considera que un curso en línea es pegar un montón de PDF tomados del sistema presencial. Viene esta pedagogía digital que nos hablas tú, está en construcción. La parte ubicua todavía no se ha descubierto por mucha gente, y creen que la pedagogía tiene todavía un sabor local, aunque vaya en línea. Leyendo este libro me fui a buscar esta información. La presencia de los vídeos con EDX, con Coursera, con MediaX es tremenda. Sin embargo, la investigación que hicieron en EDX muestra que la gente se baja de los videos entre 6 y 9 minutos
6 minutos es lo ideal. Entonces, oír una conferencia, oír un video, estudiar un video de 40 minutos es rara la persona que lo hace. Y entonces se necesita este Big Data. Estos son 5 millones de personas investigadas por EDX y dice que el pico está en los 6 minutos. Nos falta meter estos datos a nosotros en las clases nuestras, y no es que no podemos oír a una persona hablar 40 minutos, una hora. Una charla magistral es una cosa, pero ya para entrar en la educación en línea hay que hacer lo que en periodismo se dice en la televisión: la escaleta debe tener quiebres de cada 6 minutos para que el tema se vaya compacto y el alumno no se baje. Lamentablemente el Big Data dice que lo hace. Entonces, y bueno, en el tema pedagógico también, alguien diría, bueno, ¿y cómo usamos a Benjamin Bloom con su taxonomía? Fíjate que hay un paper olvidado de Benjamin Bloom del año 1984 que se llama El problema 2 sigma. Ese trabajo, Benjamin Bloom anticipó totalmente cuál era la metodología que se podía usar para que los aprendizajes realmente fueran extraordinarios. Y era la tutoría, y el problema que él detectaba es que no había suficientes tutores en el grupo. Entonces, la fundadora de Coursera, en su charla principal sobre Coursera, dice que ahí descubrió que podía la computadora empezar a ocupar el papel de un tutor en escala mundial. Ese paper lo tradujo la oficina de la doctora Quintanilla hace un par de años, pero se descubrió por accidente, y ya los pedagogos habían escrito sobre eso, pero en el momento que lo escribió, la gente no, era el año 84. Estaba diciendo, si encontramos un modo de sustituir al tutor, el 1 a 1, esto va a caminar. Y, ¿cómo se llama esta? Es una judía que trabaja en Stanford, Daphne Koller hizo eso. Y esto son ustedes, compañeros. Yo tenía el iPad allá, no sé, aparece acá. Pero ustedes no forman parte del grupo que se refiere Yuval Harari cuando dice: con algoritmos de la revolución de la inteligencia artificial se podrá hackear al cerebro humano, sobre todo al cerebro con virus escolar. Y la escolaridad, para evitar ser hackeado, pasa por tener competencias en educación virtual. Harari anuncia que viene una nueva clase. El que no esté en el mundo del trabajo del siglo XXI, que tiene, que exige, que requiere competencias digitales, y ahí se quedó corto Marx. Carlos Marx decía en su manifiesto con Engels: trabajadores del mundo, organícense para que no les exploten. Estos tienen que organizarse para que les den trabajo, para que siquiera los exploten, porque esa es una clase de gente que no va a servir para nada. Esa que ustedes ven es una caricatura que sale al respecto. Los que están ahí están en el sistema tradicional, sin paracaídas, y afuera están los trabajos del siglo XXI. Lamentablemente, no pueden hacer nada. La pregunta clave al final es: cuando tú eras un niño, Thomas Kuhn escribió este libro, cumplió 50 años. La pregunta que deja tu libro es la educación virtual, un nuevo paradigma en educación superior. ¿Estamos todavía luchando contra la ciencia normal previa, o ya podemos decir los dados están rodando? El paradigma que viene para quedarse. Muchas gracias.
Se dirige al público presente el señor experto internacional y autor del libro Políticas, Tensiones y Tendencias de la Educación Superior a Distancia y Virtual en América Latina. Con ustedes, el doctor Claudio Rama. Le brindamos un caluroso aplauso. Bueno, muy bien, queridas amigas y especialistas en educación a distancia y en educación hacen comentarios. Cuando lo conocí en aquellas circunstancias que yo venía a la UNAC, estaba en los procesos de la reforma y la discusión y la pelea, y siempre sentí con mucha envidia y con placer su goce y su cercanía con la tecnología. Y teníamos en aquel momento larguísimas discusiones y debates con el tema de educación virtual. Cuando recién estaba empezando, efectivamente, yo vengo más del campo de las ciencias sociales y las cosas de las máquinas me cuestan más. Y Armando siempre tuvo en eso una flexibilidad, una fluidez que a todos nos da una agradable envidia y al mismo tiempo un enorme placer de sentir que tenemos que acercarnos. Y con Marta me une haber colaborado y haber participado en muchas actividades en Virtual Educa y haberla visto a ella sola. La universidad tenía un gran sistema de educación a distancia que con Tiria Calderón decíamos que había que cerrarlo y tirarlo abajo. Marta estaba trabajando en la parte virtual y era un curso, ni cursos tenía así, sino más capacitaciones a profesores, y decíamos, y veíamos mismo con Armando, por ahí viene el camino, y el camino no viene por esos miles de estudiantes de educación a distancia que estaban recibiendo unas fotocopias, unos papeles para formarse, y que todavía medio sigue, y que es un tema a cambiar. Hoy hay 10 universidades que tienen 23 millones de estudiantes. La más grande del mundo es la Universidad Indira Gandhi, que tiene casi 5.8 millones. Lo sigue una universidad en China. Si han crecido estos enormes países como China y la India y también Pakistán y muchos de los países de Asia que hoy están cambiando el mundo, cambiando nuestra vida, es porque hay millones de personas que se están formando y se están formando no en unas aulas solo presenciales, sino en grandes sistemas de educación a distancia. O sea, todos los estudiantes de América Latina, que son 27, hay que pensar que solo 10 universidades del mundo forman a la casi totalidad del continente. Esto es el pasado o el futuro. Sin duda que es el presente. ¿Va a ser el futuro? El futuro no está escrito, no lo sabemos, no somos pitonizas, no hay un Delfos o un ignoro. Pero si yo le pregunto, ¿quién no tiene celular? A ver si alguien me levanta la mano. Uno. Pero el 76% de los hogares del mundo tienen conexión a internet. Hoy hay más celulares que personas en el mundo, 7.000 millones. Y apenas tenemos unos 15 años que empezó internet y 8 que empezó el wifi. Hace muchos años algunos decía, estamos en el inicio de la autopista de la información. Cada uno de nosotros creemos que el mundo empezó con nosotros y termina con nosotros. Y no, el mundo ni empezó con nosotros y no termina ni en lo más mínimo lo que está hoy, sino que mañana alguien va a inventar alguna cosa y va a cambiar mucho de lo que nosotros hacíamos. Y eso es Schumpeter, la creación destructiva. Vamos a seguir construyendo ladrillos.
Vamos a seguir capacitando en la preparación de clases presenciales. Yo siempre digo que en 1920 se hizo un 30, se hizo un estudio en la Corporación RAND que preguntó qué pasaría si cada familia de Estados Unidos tuviera un teléfono en su casa. Y como había una persona para enchufar los teléfonos, quiero hablar con la familia Martínez, espera un poquito que lo conecten, y había unas centrales manuales. Los estudios dieron que tenía que haber casi el 40% de la población femenina, que en ese momento era tarea femenina, para que cada persona tuviera un teléfono. Bueno, aparecieron las centrales mecánicas, electromecánicas, automáticas, y ahora nadie hace el control de la conexión salvo la policía y alguien de la CIA. Nadie más. Bueno, ¿qué va a pasar en el futuro? El libro, que fue un pequeño informe que yo pedí, me pidió la UNESCO para presentar a la CRECE, la Conferencia Regional de Educación Superior, e hice una revisión medio genérica de dónde nace la educación, cuáles son sus bases conceptuales de la educación a distancia, cuáles son los marcos normativos, cómo está la matrícula, cómo está el tema de los derechos. Hice una radiografía completa y de una serie de propuestas. De alguna forma, la Conferencia Regional del Sistema de Educación Superior ni lo miró el informe probablemente, porque las conclusiones de la Conferencia Regional es que todo está igual y que el mundo presencial sigue, que la distancia no existe. Bueno, pero esta semana sale un estudio que dice que el 22% de los estudiantes de América Latina ya son a distancia. ¿Cuántos más van a ser en 20 años? Antes eran unos papeles, correspondencia, después fueron radio y televisión, después unas plataformas, ahora ya es la educación automática de los MOOCs, que tiene millones de personas. ¿Va a seguir el camino de la innovación? ¿Vamos a tener un bisnieto que va a seguir inventando cosas? Sin lugar a duda que sí. Un profesor decía una vez en México, algún día tendremos que pedirle perdón a los niños por haber estado sentados años en un aula para aprender. Y algún día habrá que pedir perdón por efectivamente estar estudiando sentado en un aula y un profesor te repite, cuando lo puedes hacer en video, cuando lo puedes hacer en 1000 formas distintas, hasta en sistemas de simulación o en juegos como Mario.